Este 2016 fue un gran año deportivo para la Ciudad de México y es que albergó todo tipo de deportes de talla internacional que hicieron que sin duda nuestra ciudad se consolidara como la capital del deporte. El 28 de agosto, uno de los eventos más importantes de la capital, la Maratón de la Ciudad de México, volvió a hacer historia en su edición 34. Fueron 35,000 corredores quienes tomaron las calles de nuestra ciudad en los 42.195 kilómetros que conforman este magno evento. En esta ocasión, los corredores compitieron para obtener su medalla de la letra I de la palabra México, que tuvo como tema central la innovación y que buscará la etiqueta plata de la IAF, así como está cerca de colocarse entre los 10 mejores maratones del mundo. Otro de los eventos importantes fue la Fórmula 1, que regresó por segundo año consecutivo al Autódromo Hermanos Rodríguez. La Ciudad de México se vistió en octubre de automovilismo. Sus calles albergaron diferentes exposiciones, así como eventos de las escuderías, donde los pilotos convivieron con la gente mexicana, haciendo del Gran Premio de México toda una fiesta, la cual trascendió de nueva cuenta fronteras y la Federación Internacional de Automovilismo le otorgó por segundo año consecutivo el reconocimiento a la mejor carrera de la temporada 2016 de la Fórmula 1. Para los amantes a las luchas, la WWE y la UFC volvieron al recinto de la delegación Azcapotzalco, la Arena Ciudad de México, para hacer vibrar y emocionar con su show a cada uno de los aficionados a estos dos deportes, que sin duda cada día tienen más seguidores en nuestra ciudad. Después de 11 años de ausencia, el 2016 fue el año donde regresó uno de los eventos más esperados para los amantes del deporte de las tacleadas, la NFL. La Ciudad de México vistió Reforma con una exposición de cascos y el bosque de Chapultepec recibió el Fan Fest para que los capitalinos y visitantes vivieran la fiebre de la NFL. Pero fue el 21 de noviembre por la noche cuando el Estadio Azteca recibió el Monday Night Football entre los Raiders y los Texans, donde un estadio lleno, música y colorido hicieron de este evento una gran fiesta. Vianey Zárate, 21 Noticias.